lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Porque además vaya... Del ministro de Relaciones Exteriores, a través del cual remite resolución del Servicio Electoral de fecha 27 de julio del presente año, que contiene el listado de los locales de votación en el exterior, incluyendo la individualización de sus respectivos domicilios. Lo anterior en el marco del plebiscito nacional del próximo 25 de octubre. Memo del director de Asuntos Parlamentarios, por medio del cual remite copia de oficio dirigido al embajador de Chile en Perú por el presidente de la Comisión Especial Multipartidaria conmemorativa del Bicentenario de la Independencia de dicho país, mediante la cual informa que el próximo 24 de septiembre tienen contemplado realizar una conferencia virtual denominada Experiencias de Celebraciones Bicentenarias de Argentina, Chile y Colombia desde sus parlamentos. En relación a lo anterior, informa el deseo de invitar a un parlamentario chileno en calidad de expositor para participar en dicha conferencia. Memo del director de Asuntos Parlamentarios, mediante el cual remite nota de la Embajada de Corea en Chile, que le dirige el señor Sung Yong-hil, presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Unificación de la Asamblea Nacional de ese país, a través de la cual solicita vuestro apoyo a la candidatura de la señora Jong Min-hye, ministra de Comercio de Corea, al cargo de directora general de la Organización Mundial de Comercio. Oficio del señor ministro de Relaciones Exteriores, a través del cual hace llegar respuesta a oficio de la Comisión respecto a la operatividad de la red consular de Chile en el exterior, específicamente la situación del Consulado General de Chile en Miami, así como información de chilenos imposibilitados de retornar a Chile. Y por último, señor presidente, correo electrónico de la señora Elizabeth Cabrera, subdirectora del CERVEL, a través del cual agradece y excusa su participación y la de la señora Andrea González, jefa de la Unidad Internacional del CERVEL, debido a que tienen previstas reuniones establecidas con anterioridad. Terminada la cuenta, señor presidente. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Diputado Isacor, antes de darle la palabra, diputado, saludar a la diputada Maya Fernández, que está de manera presencial, saludarlo a usted, diputado Isacor, al diputado Cristian Moreira, al diputado Carlos Aberjarpa, a la diputada Carmen Hersch, a la diputada Catalina El Real y al diputado Tomás Fuentes, que está con nosotros, a cada uno de ustedes. Tiene la palabra, diputado Isacor. Muchas gracias, presidente. Me sumo a los saludos tanto a las diputadas y diputados que están virtual como telemático. Presidente, sobre un memo que da a cuenta el secretario del director de Asuntos Parlamentarios con respecto a una candidatura de una representante de Corea. Yo quiero pedir un poco más de antecedentes, porque yo creo que es bastante poco usual que nos pidan a nosotros como Parlamento, sobre todo a la Comisión de Relaciones Exteriores, que apoyemos una candidatura cuando por todo sabido que nosotros tenemos un sistema presidencial y en donde las relaciones exteriores son administradas exclusivamente por el Ejecutivo, por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, pedir más antecedentes al respecto de cómo llega esto, también quizás aprovechar también de preguntar al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, sobre este respecto. Yo creo que Chile debe tener ya fijada su postura a cuál va a ser la candidatura que va a apoyar, o si no, pedir cuál es el criterio que tiene nuestro gobierno, pero me parece bastante poco usual. Eso es lo que quiero plantear, que nos llegue una solicitud de apoyo a una comisión con respecto a una candidatura a un organismo internacional. Eso, presidente, muchas gracias. Efectivamente, diputado, a mí también me había llamado la atención y iba a hacer la misma consulta suya de poder recibir más información al respecto, pero como muy bien señala usted, como va a estar el subsecretario Yáñez, nos puede a lo mejor ilustrar sobre la materia. ¿Alguien más quiere ofrecer la palabra? Bien, diputada Carmen Hersch. ¿Aló? Ahí. Estamos, diputada. Ah, pero me perdí, no veo nada yo ahora. No Yo no. Lo importante es su voz también, diputada. Ya, bueno, no, perdón, es que como yo me incorporé recién, simplemente poder saber, se nos está pidiendo no entendí, la candidatura de Corea del Sur, ¿a qué comisión, perdón, a qué instancia? Nuestra opinión, sí, porque es muy raro en realidad. Si la presidente, si quizás la pueda leer nuevamente el secretario. Sí, a ver, secretario, podría, no, si está ya,
Está allá. Ahí firma. ¿Podrías de nuevo, por favor, leernos esa carta, si fueras tan amable? Sí, sí, presidente. Sí, Es pero- un memo del director de Asuntos Parlamentarios, mediante el cual remite nota de la Embajada de Corea en Chile, que le dirige el señor Sung Yong-hil, presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Unificación de la Asamblea Nacional de ese país, a través de la cual solicita vuestro apoyo a la candidatura de la señora Jung Myung-hee, ministra de Comercio de Corea, al cargo de directora general de la Organización Mundial de Comercio. A la OMC, ya. Sí, Es Corea del Sur, ¿no? Porque dice Corea Sí, solo. sí, Mire, es está Corea. estupendo porque justo está Rodrigo Yáñez que nos puede precisar cómo es de la Organización Mundial del Comercio. Él es la persona más indicada y más ilustrada para informarnos sobre ese tema. Ya, secretario, 1.000.000 de gracias. ¿Alguien más? Sí. No. Diputado Pablo Vidal, que se ha incorporado, ha solicitado la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, quiero mencionar que hace pocos minutos ya circulan redes sociales porque al parecer el canciller lo habría informado a el Senado la decisión del gobierno y de ratificar la postura del gobierno de que no se va a firmar el acuerdo de Escazú. Y esta es una posición que ya conocíamos del gobierno, a la cual esta comisión le pidió al canciller una conversación, una evaluación. El canciller se comprometió con nosotros y de hecho nos propuso un plazo para poder tener esa conversación. El 22. Incluso él sugirió que podía tratar de darnos una sorpresa al respecto, y yo creo que la peor sorpresa que nos está dando es la falta de respeto con esta Cámara y con esta Comisión de Relaciones Exteriores, donde hubiese sido completamente deseable haber tenido esta conversación que de manera muy respetuosa esta comisión le pidió al canciller, y no tener que enterarnos ahora por redes sociales de que el gobierno tomó una decisión sin que pudiéramos tener la conversación que él mismo garantizó que íbamos a tener en este espacio. Efectivamente, diputado, bien recuerdo que varios planteamos esta inquietud, la diputada Maya Fernández, usted y otros, y él se comprometió porque la idea era que viniera hoy día y nos solicitó específicamente que pudiéramos postergarla en la semana previa al anuncio, al vencimiento del plazo, y por eso que quedamos y compartimos como fecha el 22 de octubre. De septiembre. Y bueno, yo no he tenido ninguna información oficial, no sé lo que estará saliendo en las redes sociales, pero eso a lo mejor, como está Rodrigo Yáñez aquí, a lo mejor él también nos puede, y claramente yo comparto con usted el malestar y me sumo a sus palabras, en el sentido de que hubiéramos esperado una reciprocidad de respeto mutuo, en el sentido de si nos pidió plazo a nosotros, no tiene sentido que se haya anticipado en el Senado con bastante tiempo. Presidente, sobre el punto. Podría habernos dicho a nosotros eso, pero es lamentable lo que estaría ocurriendo si es verídico lo que usted está señalando, diputado. Diputado Isacor. Sobre el punto, presidente, yo creo que a fin de evitar especulaciones o qué sé yo, me gustaría, si le parece al resto de la comisión, poder mandarlo a usted, cosa que usted como presidente de la comisión, ejerciendo los buenos oficios en representación de la corporación, poder usted tomar contacto con el canciller, saber de qué se trata esto, si es que sigue firme la decisión de hacerlo el 22 o adelantarlo para la próxima semana, porque lo que arguyó en su momento el canciller alemán fue que esperaba hacerlo el 22 porque efectivamente esperaba hacer algunas gestiones o acciones a fin de tener más firme una postura. Con esto, que yo no lo había oído, lo que plantea el diputado Vidal, quizás mejor para evitar este tipo de situaciones, que usted mismo pueda tomar contacto y se resuelva a través de lo que usted estime conveniente, si sea en la próxima semana la citación o quede para el 22, como fue propuesto por el propio canciller. Si eso sí le parece a la comisión, presidente. Sí, me parece pertinente, pero como además está Rodrigo Yáñez, nos puede ratificar, porque yo creo que él debe estar en conocimiento, por mucho que sea el subsecretario de Comercio. Bien, antes de iniciar la sesión, ¿les parece? Yo voy a conversar directamente con el ministro para tener una respuesta concreta y directa de él. Bien, antes de dar inicio a la intervención del subsecretario, existe esta invitación para el próximo 24 de septiembre. Y como se pide que el diputado designado cuente con una experiencia y haya participado durante el 2010 en actividades, hay dos que podrían reunir las condiciones. El diputado Isacor
si no me equivoco y ustedes me corrigen, y el diputado Carlos Aberjarpa, porque varios de los que estamos aquí parece que el 2010, no sé si éramos miembros de esta comisión. Entonces, dice que estaba entrando al prekinder el diputado Pablo Vidal el 2010. No sé si el diputado Isacor o el diputado Carlos Aberjarpa se quieren ofrecer voluntariamente para participar alguno de los dos. El diputado Isacor estaría... No, presidente, me gustaría ofrecerle en primera instancia al diputado Carlos Aberjarpa, que pueda ser él quien represente a la comisión. Si él lo toma bien, si puede ser por Zoom, desde Chillán, puede sumarse también el diputado Carlos Aberjarpa, exclusivamente en nombre... Yo cedo mi opción, sino que creo que lo mejor puede hacer el diputado Carlos Aberjarpa. Por Zoom, ¿eh? Por eso, mejor lo puede hacer el diputado Carlos Aberjarpa que yo. Exacto. Perdón, presidente, yo en algún momento salí. ¿De qué se trata exactamente, perdón, presidente? Es una invitación que se nos está haciendo, no si dejamos abierto, a una conferencia de experiencias de celebraciones bicentenarias de Argentina, Chile, Colombia, desde sus parlamentos. ¿Ya? Encantado, presidente, y le agradezco mucho lo que ha hecho mi colega Isacor, así que muchas gracias y encantado de representarlo. Y yo creo que, así que muy grato. Gracias, presidente. Entonces usted se coordina con la Secretaría para todas las coordenadas y todos los temas convenientes. Entonces el diputado Carlos Aberjarpa nos representa en esta actividad. Gracias, presidente. Muy bien, acordado. Entonces reitero que le vamos a aprovechar de preguntar al subsecretario de Comercio sobre esta postulación a la Organización Mundial del Comercio que nos está pidiendo Corea del Sur para un representante de ellos. Bien, nos vamos a abocar al motivo de esta sesión. ¿Está ya activado el subsecretario? Sí, presidente, está en la sala. Está en la sala, es que no se ve activado desde aquí. Ahí sí. Ahí está su secretario. Gusto saludarlo, su secretario. Bienvenido a la comisión. Entonces le cedo la palabra para que usted pueda informarnos sobre esta inquietud que tenemos algunos parlamentarios sobre la situación internacional del comercio y qué es lo que va a ocurrir con nuestro país en particular. Así que le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar a todos los y las diputados y diputadas que están hoy día en esta sesión. Para nosotros es muy importante poder compartir distintos aspectos del trabajo de esta subsecretaría a propósito de la coyuntura internacional. Hay dos temas adicionales a la presentación para la cual fui citado, quisiera comentar. El primero tiene que ver con esta comunicación de Corea del Sur en relación con la candidatura y en ese sentido aprovechar de informar a esta comisión respecto del proceso. Como ustedes saben, existe actualmente una vacancia del director general de la OMC que renunció, Roberto Acevedo, y por lo tanto se inició un proceso de búsqueda de su reemplazante. Este proceso está hoy día con 8 candidatos en carrera. El candidato, el señor Jesús Seade de México, la señora Nsu Okongo Iweala de Nigeria, el señor Hamid Maktoum de Egipto, el señor Tudor Uljanovic de Moldova, la señora Yu Myung-hee de la República de Corea, que motiva la comunicación que llegó a esta comisión, el señor Liam Fox del Reino Unido, Amina Mohamed de Kenia y Mohamed Al-Tawari de Arabia Saudita. Acá lo que se busca es justamente el cubrir la vacante y lo que se observa es el interés de países desarrollados que buscan también volver a dirigir la organización o un candidato de su origen y también una presencia importante de candidatos africanos que nunca han liderado la organización. Hoy día el proceso es, un poco brevemente para explicar en qué está, estamos a puertas de la primera ronda en la que cada uno de los miembros de la OMC debe indicar de manera confidencial a la Secretaría de la OMC 4 preferencias de estas 8
y el gobierno de Chile se encuentra en análisis de cada una de esas candidaturas. Junto al canciller Alamán hemos sostenido reuniones o entrevistas, digamos, con cada una de estas candidaturas, y evidentemente que para Chile el factor de rotación geográfica es un punto Subsecretario, más allá de que no existe una regla subsecretario, estricta. ¿me permite interrumpirlo 2 segundos para informar a la comisión una cosa? Sí, por supuesto. Miembros, diputadas y diputadas, acabo de hablar recién con el ministro de Relaciones Exteriores y me ha señalado que lo único que él ha dicho en la Comisión de Relaciones Exteriores es que el gobierno no ha cambiado de posición. Lo que me ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores y que lo que él ha transmitido en el Senado es que el gobierno no ha cambiado su posición en el sentido que ve algunos inconvenientes para firmar el tratado de Escazú, pero que todavía sigue en conversaciones y no ha tomado una decisión definitiva, que él le transmitió a los senadores que tenía un compromiso con nosotros el 22 y por consiguiente no iban a adelantar la posición de Chile hasta el momento. Eso es lo que me transmitió y yo dije que se lo voy a transmitir a ustedes para que supieran. Diputado Pablo Vidal. Sí, agradezco la gestión, presidente, y solo señalar que esto ya está circulando en distintos medios formales como La Tercera, o sea, no es un rumor, qué buena la aclaración, entonces sigue en pie esta expectativa y además que se suma, y lo podremos comentar quizás después de la presentación del subsecretario, que hay una carta circulando dirigida a todos los presidentes de Latinoamérica y el Caribe, de más de 80 parlamentarios de todos nuestros países, solicitando que los gobiernos firmen este tratado. Es un tema muy importante, así que qué bueno que quede despejada la duda inmediata. Reitero, él me ha dicho que el gobierno no ha modificado su posición, es decir, todos sabemos que no está en una posición favorable, pero que aún sigue agotando instancias y que el 22, tal como haya sido el compromiso con nosotros, él va a fijar la posición del gobierno sobre esta materia. ¿Estamos todos bien informados? Muy bien, presidente. Ya, subsecretario, perdón que lo haya interrumpido, pero usted sabe que en la Comisión de Relaciones Exteriores y es muy sensible a estos temas. No se preocupe, muchas gracias, presidente. Y bueno, el segundo punto que usted me consulta fuera del objetivo de mi comparecencia a esta comisión, entonces queda respondido directamente por el canciller por su intermedio. El aspecto, volviendo al aspecto de la elección, aquí existe una primera etapa en que los candidatos, como les decía, cada país va a tener que mencionar hasta 4 opciones, y eso empieza el 7 de septiembre. Luego de esa fecha se empieza a generar consultas, porque este es un cargo que la membresía de la OMC tiene que apoyar por consenso al final del proceso. Y por lo tanto hay un proceso de ajuste y de reducción del número de candidatos para avanzar hacia ese consenso, y lo que se busca es que esta designación, que va a durar 4 años con posibilidad de reelección, se genere de aquí a fines de año en las distintas rondas de conversación. En el calendario se espera que este proceso termine en noviembre, y desde el punto de vista de Chile esta es una elección muy importante. Estamos muy involucrados y por eso es que hemos entrevistado a cada uno de los 8 candidatos. Nos parece interesante que sea la organización liderada por una mujer. Muchas de las candidaturas presentadas efectivamente son mujeres, y también desde un punto de vista también sustantivo hemos consultado las posiciones a los candidatos respecto de temas que son sensibles para Chile, como por ejemplo el tratamiento especial y diferenciado para el mundo en desarrollo, las posiciones respecto de cómo reanudar las negociaciones en temas importantes para Chile, como comercio electrónico, el tema de facilitación de inversiones que Chile lidera en la OMC, y también por de pronto el órgano de apelaciones, que para Chile es muy importante desde el punto de vista de la certeza de tener y contar con una segunda instancia. De hecho, Chile, junto con la Unión Europea y otros 12 países, presentó, o más bien acompañó una propuesta de segunda instancia en arbitraje, y presentó un candidato, que es el señor Alejandro Jara, que fue electo para formar parte de esa lista de árbitros en un mecanismo interino mientras se soluciona este impasse en el órgano de apelación
de la OMC. Así es que respecto a la comunicación de la candidatura, la verdad es que creo que obedece más que nada a un exceso de proactividad, digamos, de Corea del Sur, de manifestar, digamos, cuál es la posición oficial de Corea de apoyo a su candidatura. Todos los países están desplegando un lobby bastante fuerte por cada uno de sus candidatos, pero este es un proceso que yo quisiera asegurar a la Comisión de que es tremendamente importante para Chile y sobre todo en esta coyuntura en la que se necesita alguien con seniority, con manija política para poder destrabar esto. No hay que olvidar que mucho del entrampamiento de los temas de la OMC tienen que ver con la tensión entre China y Estados Unidos, y por lo tanto el próximo director general de la OMC va a tener un desafío muy, muy importante, y por eso es que estamos tan de cerca y a nivel del ministro y de este subsecretario siguiendo este proceso directamente. Señor secretario, perdón que lo interrumpa ya que estamos en la OMC. ¿Cuál es su impresión por las lecturas que uno ha hecho de diversas fuentes y de artículos que se han escrito sobre la OMC, que estaría viviendo un proceso bastante complejo, una crisis interna en la OMC, que está bastante debilitada en términos del rol que jugó hace algún tiempo atrás? ¿Usted comparte eso que por lo menos algunos expertos están señalando en relación a la OMC? No, por cierto, esto se le ha llamado incluso la Organización Mundial de la Frustración, porque la verdad es que la agenda de la OMC está paralizada. Bueno, además por la pandemia, donde desde marzo a la fecha que la organización no está funcionando presencialmente en Ginebra y de manera virtual, y por lo tanto todo el proceso de preparación. En junio iba a tener lugar la 12ª reunión ministerial de la OMC en Nur-Sultán, en Kazajstán, y eso tuvo que ser cancelado, no tiene aún fecha de reanudación. Estamos también con un proceso de selección del director general. Hubo discusiones también donde no se pudo lograr acuerdo para que uno de los subdirectores de la organización asumiera interinamente, y la verdad es que eso es lo que usted dice, es efectivo, y para nosotros es muy importante poder superar este impasse. Para Chile esto es central. Uno puede pensar en Ginebra, digamos, como algo muy lejano, pero la verdad es que incluso ahora, a propósito de la pandemia y las medidas sanitarias que se han establecido restrictivas de mercado por algunos países, hemos activado los grupos de trabajo, por ejemplo, en materia sanitaria y fitosanitaria, para que ese tipo de medidas cumplan con las obligaciones establecidas en el acuerdo respectivo de la OMC y no se conviertan en barreras arancelaриas a nuestro comercio. Lo mismo desde el punto de vista de la solución de controversias. Chile no es un usuario tan activo del sistema, pero evidentemente que el generar un panel y no tener una segunda instancia nos genera un flanco de incertidumbre importante, y por eso es que también quisimos cubrir esa brecha con el MPIA, que es este mecanismo interino de apelación, donde 10 árbitros componen esto hasta que se solucione el otro impasse, y con un chileno que fue subdirector o deputy director general de la OMC, embajador en Ginebra, y un conocedor muy, muy, muy importante de los temas comerciales y de la OMC, que es Alejandro Jara. Ok, muchas gracias. Puede continuar con su exposición, su secretario. Perdón que lo haya interrumpido. No, gracias, presidente. Y bueno, este es un tema muy importante y por supuesto que nos interesa mucho poder seguir informando a la Comisión al respecto. Presidente. Voy a compartir mi pantalla. ¿Es sobre la OMC? Sí. Ya, a ver, se entusiasmaron algunos diputados por tener más información sobre la OMC. Saludamos al diputado Vlado Mirosevich, que se incorpora. Diputado Isacor. Gracias, presidente. Mientras el subsecretario ahí comparte su pantalla. Lo que hace que tiene que ver con la OMC, y un poco va de la mano de lo que usted preguntaba. Saber si estamos trabajando. A ver, yo entiendo perfecto y se agradece la aclaración sin ahorrar ningún detalle por parte del subsecretario de lo estratégico que es la OMC para Chile en este momento. Y en ese sentido, presidente, saber si estamos construyendo una estrategia regional o multilateral. Regional, no sé si a nivel latinoamericano, por ejemplo, para buscar decidir algún candidato que nos pueda representar en general
a una amplia mayoría y así hacer unir fuerza, o pensando también en la alianza la Alianza del Pacífico, qué sé yo, si existe dentro de la estrategia algunas alianzas regionales para elegir a un candidato, o vamos a finalmente decidir por quién solo creamos nos convenga a nosotros. Eso preguntarle al subsecretario por cierto medio presidente. Muy bien, subsecretario. Gracias, diputado. Bueno, nosotros evidentemente que como en Chile hemos visto con especial atención la candidatura de la región, que es la candidatura presentada por México, y en el seno de la Alianza del Pacífico recibimos al candidato SEADE para poder, de primera fuente, a nivel de ministerios de comercio o viceministros de comercio, poder escuchar directamente de él, y tuvimos una reunión conjunta con él, y por lo tanto lo que esperamos es poder, ojalá nuestra aspiración de que exista en el fondo un pronunciamiento regional en torno a esa candidatura, pero como lo señalaba antes, existen otras 3 alternativas donde cada país en el fondo también ahí sigue sus propios intereses, digamos, sus preferencias, sensibilidades. Es muy difícil también meter en un mismo grupo a todos los países de la región, los intereses que tienen, pero por lo menos cuando se trata de lo regional, a lo menos desde la Alianza del Pacífico sí hemos querido dar esa señal de, primero, que el resto de los candidatos escuchar a Jesús Seade, y tuvimos ya hace varias semanas una reunión con él, y el ex canciller Rivera también recibió un llamado y sostuvo una conversación con él. Si no hay otra pregunta, quisiera... Secretario, continúe con la exposición nomás. Gracias. Perdone las interrupciones, pero su exposición motiva a los parlamentarios a hacer consulta. Presidente, la presentación viene una lámina que dice los desafíos del comercio internacional, ¿no? No sé si me puede alguien indicar, el secretario de la comisión. Sí, se ve, don Rodrigo. Ok, su secretario, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esto motiva la reunión de hoy, y yo quisiera compartir algunos comentarios, información y reflexiones al respecto. Esta pandemia ha generado una disminución, además de la tensión comercial, de nuestro intercambio comercial. En mayor o menor medida se han dado cierres de mercados, problemas logísticos, solicitud de documentos físicos que en algunas oportunidades han trampado en un comienzo los flujos de comercio. También se ha dado quiebre de ciertos insumos, falta de recursos humanos y otras dificultades asociadas, y por lo tanto en ese contexto nos hemos querido activar como sistema de comercio exterior a nivel de gobierno, y también con el sector exportador, con un foco muy, muy fuerte en lo regional, donde, como les voy a comentar, hemos tenido ya más de 40 mesas de comercio exterior en cada una de las regiones de Chile de manera virtual, con diversos participantes de los distintos sectores públicos y también del sector privado. Ahora, ¿en qué estábamos antes de la pandemia? Bueno, esto nos lleva Esto nos lleva a ver el balance de lo que era Chile antes de la pandemia, que no es muy distinto desde el punto de vista de los acuerdos. 29 acuerdos comerciales con 65 economías que representan el 88% del PIB, pero en 2019 se registraron 8.156 empresas exportadoras. De ese total, 3.650 corresponden a pequeñas y medianas empresas. Y un dato no menor es que por primera vez en 2019 se alcanzó un máximo histórico en el sector exportador de servicios no tradicionales. Ahora, de lo no cobre, el 92% de nuestras exportaciones de ese tipo va a países con los cuales tenemos un tratado de libre comercio. Y los principales socios de lo no cobre son Estados Unidos en primer lugar con un 21%, considerando el 2019, China con un 19%, la Unión Europea con un 14%, la Alianza del Pacífico con un 10%, el Mercosur con un 9%, Japón con un 9% y Corea del Sur con un 5%. Cuando vemos cuáles son las principales cifras de exportación, esas son en el fondo las cifras globales.
el 2019 sumaron casi 70.000 millones de dólares, y eso da cuenta de una caída del 8% respecto al 2018. Los primeros 8 meses del 2020, de este año, dan cuenta de una caída similar en las exportaciones en comparación con el 2019. Ahora, volviendo a las cifras globales del 2019, el 62% de esa caída se explica por un menor valor de los productos de la minería, y los envíos no cobre representaron un porcentaje bastante alto en lo histórico en comparación, que fue un 52% del total exportado por el país. Ahora, más allá de eso, hubo máximos históricos en el sector agropecuario, silvícola y pesquero, donde los embarques sumaron 6.500 millones de dólares, que da cuenta del mayor valor exportado gracias a una alza anual de un 2.2%. Y en eso destacan el convertido en un ícono como las cerezas, las ciruelas, las paltas y las peras, y otros productos como los salmones y el vino embotellado, que también este año, en agosto, alcanzó el monto más alto exportado del año y de los últimos tiempos, lo que nos da cuenta también de cierta reactivación, de ciertas señales que estamos recibiendo desde el extranjero. En ese sentido, el acuerdo de fase 1 entre China y Estados Unidos, esperamos que más allá de las coyunturas y de la tensión entre ambos países se siga consolidando, y por lo tanto estamos haciendo un seguimiento muy cercano de la evolución perdona, consulta política en distintos países del mundo por el potencial impacto que pueden tener en las exportaciones del sector agropecuario. ¿Están incluidas las de vino? Sí, presidente, están incluidas. En las principales cifras de exportación, en los hitos del 2000, lo que han sido estos últimos 2 años y medio, desde marzo del 2018 a la fecha, se han aprobado 9 acuerdos comerciales. Hay 6 negociaciones en curso, la última de las cuales con Corea del Sur acordamos reanudar la modernización en los próximos meses. Pero también está en curso la negociación con la Unión Europea, con los países del EFTA, con la India y también con los estados asociados de la Alianza del Pacífico, y en materia de comercio de servicios con Hong Kong. Próximamente hemos acordado en las últimas semanas activar la negociación en materia de servicios con Indonesia. Por lo tanto, se sumaría una 7ª negociación de aquí a fines de año. Se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria un acuerdo que se va a sumar, el acuerdo de asociación de economía digital, el DEPA, y también el acuerdo con Ecuador, que fue suscrito hace algunas semanas por el presidente Piñera y el presidente Moreno. Está en el Senado, como ustedes bien saben, el CPTPP, en condición de tabla, y aún no ha sido citado a discusión ese acuerdo. Ahora, entrando a lo que ha sido el impacto del comercio exterior, estas son las principales cifras de las que hablan los organismos internacionales. Esto es un escenario complejo, donde la OMC, en un escenario pesimista del 32% de caída del comercio global, que no se ha ido dando, hay que reconocer, se ha dado un escenario más bien optimista en el mundo, y por lo tanto esperamos que la contracción global ojalá no supere el 13%, que va en la línea más optimista de la OMC. El último barómetro de comercio de mercancías de la OMC reveló que el comercio mundial se desplomó en el segundo trimestre del 2020, cayendo un 18.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Y en el segundo trimestre de 2020 la OMC anunció una disminución del 18.5% del comercio de mercancías. Otros índices también han sido señalados por la OCDE, por CEPAL, el FMI, todos en un orden similar. Y por lo tanto, en el caso de Latinoamérica, el Banco Mundial ha señalado que el PIB global va a caer un 5.2%,
y en Latinoamérica un 7.2%. Respecto al comercio exterior, la proyección del Banco Mundial es de un 12.5% y las importaciones un 13.2%. Respecto de la caída del comercio durante el 2020, hay que destacar que prácticamente 2/3 o más de eso se explican por la caída de las importaciones del comercio exterior. En el caso de la caída de las exportaciones durante el 2020, principalmente eso se explica por menores valores transados en cobre, más allá del buen precio que tiene el metal hoy, pero menores montos. Y también en lo no cobre, impactos importantes en la industria del salmón y la celulosa. Cuando vemos durante el 2020 lo que le ha pasado a nuestro comercio, bueno, ahí vemos una caída del intercambio en los primeros 8 meses, de aquí hasta agosto. El intercambio comercial de Chile alcanzó 83 mil millones de dólares, y eso da cuenta de una caída de un 12% que principalmente está dirigida por una caída en las importaciones. Ya les decía, más del 84% de esa caída se explica por esa baja en las importaciones, que continuaron también durante agosto con un retroceso del 22%. Las exportaciones sumaron 45.380 millones de dólares durante estos 8 primeros meses, y la caída es un 3.9% en relación con igual periodo del 2019. Por lo tanto, desde el punto de vista de las exportaciones, esta se ha mostrado como un sector que hoy día representa casi un cuarto de nuestra economía o del PIB, y se ha mostrado como un sector bastante más resiliente respecto de otros sectores de la actividad económica nacional. Y por lo tanto, es por eso que hemos redoblado los esfuerzos de mantener nuestra agenda política comercial y de abrir opciones a nuestros exportadores. Ahora, las proyecciones para el 2020, según el último informe de IPOM, han mejorado de manera considerable. Las exportaciones, según el IPOM de septiembre, las exportaciones chilenas van a caer un 3% en valor durante 2020, sumando embarques por 67.800 millones de dólares, lo que dista bastante de la proyección más pesimista del IPOM del mes de marzo, que anunciaba una caída de un 15% en nuestros niveles de envíos al mundo durante el 2020, los que, según esa proyección, llegarían a 59.700 millones de dólares. Ahora, respecto de cada uno de los meses, bueno, junio y julio pudimos ver que interanualmente fueron meses con crecimiento. Tuvimos, yo le quisiera llamar un paréntesis, digamos, durante agosto, donde las exportaciones chilenas sumaron 5.400 millones de dólares, con una caída de un 11% respecto de agosto de 2019. Y el 64%, 2/3 de esa caída, se explica justamente por el cobre. Esas exportaciones de cobre alcanzaron 2.760 millones de dólares durante agosto de este año, y mostraron una caída de un 13% respecto de agosto del 2019. Los envíos no cobre llegaron a 2.661 millones de dólares y reflejan una caída de un 8%, y eso, como les decía antes, se explica principalmente por caídas en salmón y celulosa. Ahora, más de o cerca de 1.400 productos aumentaron sus ventas al exterior en comparación con el 2019, y en eso distintos productos frescos, frutas como los kiwis frescos, ciertas semillas, mandarinas frescas, algunas carnes, productos del mar, han mostrado crecimientos importantes. Los cítricos en particular también, sobre todo después de la apertura a ciertos mercados importantes como China, y también, como les mencionaba, durante agosto hubo para los vinos una muy buena noticia. Tuvo la primera alza desde el inicio de la pandemia, y los envíos de vino sumaron 190 millones de dólares, lo que significa que es el valor más alto del año, destacando los incrementos al exterior de cepas como Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Carmener y Pinot Noir.
Ahora, respecto al panorama actual del comercio global, yo quisiera destacar ante esta honorable comisión, presidente, que las situaciones que enfrentamos son las que ustedes ven en pantalla, principalmente interrupciones en cadenas de abastecimiento, el impacto económico de la pandemia, la confianza de ciertos mercados que temen frente a nuevas olas de contagio, cambios en los patrones de consumo de los consumidores en el mundo, lo que, por ejemplo, he visto muy impactado al canal de hotelería, restaurantes y catering y el turismo, y también la suspensión de actividades comerciales presenciales con alto impacto, como son las ferias internacionales. Pero lo cierto es que la incertidumbre marca lo que está viviendo el mundo en general, y por lo tanto eso es algo que vamos a tener que seguir con mucha atención y haciendo a nuestra red de acuerdos de libre comercio más resiliente, y eso significa abrir nuevas puertas en el sudeste asiático, en los países de ASEAN, en la India, que como ya les decía, tenemos una negociación abierta. En el caso de ASEAN con Indonesia, vamos a iniciar negociaciones en el mundo de servicios, que creemos que puede ser un importante factor, especialmente para la minería, o los servicios relacionados con la minería, pero también con los países de Eurasia, del norte de África, del Medio Oriente, porque estamos convencidos de que tenemos que tener, digamos, alternativas y adecuarnos, salir de nuestra zona de confort y involucrarnos mucho más con esas zonas donde el país no está o tiene un potencial muy por debajo del que podría tener. En ese sentido, lo que la lámina siguiente muestra es un poco también lo que enfrentamos a nivel general, porque existe una tendencia renovada de proteccionismo y un aumento en las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Por lo tanto, para nosotros es muy importante el proceso con los países del EFTA, con los países de la Unión Europea. La Unión Europea, como tercer socio comercial de Chile, es un socio maduro, que regulatoriamente es muy complejo, y por lo tanto, desde el punto de vista de los estándares, por ejemplo, cuando se habla del Green Deal de la Unión Europea, los estándares ambientales, nosotros tenemos que tener las herramientas para poder dialogar a nivel institucional con la Unión Europea, más allá de los otros temas tradicionales del comercio en materia de facilitación, nuestro acceso a las compras públicas de Europa y también a bienes que hoy día están excluidos de la negociación. Pero tenemos que redoblar, digamos, nuestro esfuerzo por diversificar nuestra matriz exportadora, no solamente a nivel de países, sino que también a nivel de productos. Y por eso estamos apostando tan fuerte por lo digital, por el comercio de servicios, por el comercio de productos digitales. Hace algunos meses ya suscribimos digitalmente, o semana en realidad, el primer acuerdo en materia de economía digital con Nueva Zelanda y Singapur. Recientemente con Corea del Sur justamente conversamos el aprovechar este proceso de modernización para también incorporar las disciplinas que tiene este TEPA en el ámbito bilateral con Corea, en el ámbito de la Alianza del Pacífico. Uno de nuestros principales entregables resultados de la presidencia pro tempore, queremos que sea la creación de un mercado digital regional, porque sabemos que ahí se juega la cancha de democratizar el comercio exterior. Esta pandemia ha hecho que en semanas haya ocurrido, presidente, lo que en años se esperaba que ocurriera respecto del crecimiento del comercio exterior a través de plataformas digitales y también de otros productos. El comercio de servicios se ha visto especialmente resiliente frente a esto, y como les decía, que en 2019 hayamos tenido una cifra récord de exportaciones de servicios no tradicionales, nos motiva a seguir profundizando ese camino. Y en ese sentido, el que el país haya crecido o desarrollado su base exportadora sobre la base de materias primas como el cobre o otros productos de commodities como la celulosa, la industria forestal, los productos agrícolas, la pesca, ha generado clústeres de servicios de clase mundial, porque Chile es un proveedor de clase mundial de ese tipo de productos, que nosotros queremos que crecientemente se pasen a reforzar esta cifra de servicios tradicionales o no tradicionales, exportables. Y estamos convencidos de que justamente en esta nueva frontera para el comercio exterior, cuando hablamos de Eurasia, del Medio Oriente, de ASEAN, de la India, existe una altísima demanda, sobre todo por la importancia del concepto, por ejemplo, de seguridad alimentaria, de nuestros expertos, de nuestra biotecnología en la agricultura, en materia de riego, en materia de gestión,
etcétera, para poder desplegarse como una industria exportable de clase mundial, y eso da cuenta de capital humano avanzado, talento, valor agregado. Y por lo tanto, y me disculpo por este pequeño paréntesis, pero eso está muy en el centro de lo que queremos hacer justamente en la post-pandemia. Y por lo tanto, cuando miramos el impacto que ha tenido esto en las empresas, y no solamente en las grandes empresas, sino que en las pequeñas y medianas en particular, bueno, vemos un impacto en las exportaciones y también la necesidad de poder buscar nuevos destinos, fortalecer el canal electrónico, diversificar la producción, y también reforzar ciertas industrias en el ámbito de los servicios. Y bueno, eso ya lo decía, el e-commerce emerge como la principal herramienta, pero no solamente como una plataforma para comerciar productos existentes, sino que también el comercio de productos o bienes digitales, es decir, todo lo que circula en formato de un archivo, sea el trabajo de un arquitecto, de un ingeniero, de un desarrollador de videojuegos, de un traductor, etc. Rodrigo, ¿podría agilizar un poco la exposición porque queremos abordar otro tema más adelante? Voy a ir mucho más rápido. Entonces, señor presidente, nosotros, bueno, esa es la manera en que hemos ido desplegándonos. Como les decía, la coordinación público-privada es muy importante. Hemos creado un canal directo para poder canalizar las inquietudes de los distintos sectores exportadores. Hemos participado en más de 40 mesas, personalmente yo y también el subsecretario de Hacienda, con todas las regiones de Chile. Hemos activado el Comité Nacional de Facilitación de Comercio y otras materias más. Ahora, desde el punto de vista de los desafíos, yo quisiera brevemente mostrarles cuáles son las líneas con las que vamos a estar trabajando. Resiliencia y diversificación de nuestro comercio exterior, que ya hablábamos. Fortalecer la integración, el multilateralismo, donde el rol de la OMC justamente va a ser muy importante, y otros foros como la Alianza del Pacífico. Comercio inclusivo, la mujer en el comercio, la pequeña y la mediana empresa, y también nuestros pueblos originarios han motivado también una agenda muy intensa de trabajo con países como Canadá, como Nueva Zelanda, con el que tenemos un grupo de trabajo, comercio inclusivo, que motivó hace algunas semanas la firma del primer acuerdo en materia de comercio y mujer por el canciller Alamán y sus contrapartes de Nueva Zelanda y Canadá. Y también, como le decía, punto 4, fundamental aprovechar la digitalización, y creo que eso motiva un debate con distintas aristas, porque tenemos que motivar un ecosistema que facilite la innovación, y eso pasa también por incorporar esas disciplinas en nuestras negociaciones hacia el futuro. Y finalmente, encadenamientos productivos. Y eso es algo que no solamente en bienes, sino que en materia de servicios estamos desarrollando muy fuertemente, porque hoy día parte de los efectos o los impactos que ha tenido la pandemia es un reordenamiento de las fábricas globales, de las cadenas de producción, y Chile tiene que estar preparado para estar en aquellos lugares donde las producciones se han desplazado. Y como les decía, en materia de bienes y de servicios, y queremos estar más arriba en la cadena, y por lo tanto vamos a estar trabajando muy fuertemente en esa línea. Muy brevemente, ya para terminar, estos son los mundos de la nueva frontera que yo le diría del comercio exterior de Chile, los que están ahí abajo, arriba nuestros principales socios comerciales. En la Alianza del Pacífico, como les decía, desde marzo ya tenemos un plan de trabajo de COVID-19 con esos temas en particular, que busca reactivar nuestra economía y también con un foco PYME. En el caso de la OMC ya lo hablé suficientemente. También en el caso de APEC seguimos trabajando con lo que fue uno de nuestros principales resultados, que es la hoja de ruta de La Serena sobre mujeres y crecimiento inclusivo. Ya les mencioné el trabajo del ITAC con el Acuerdo Global sobre Género y Comercio, y también queremos que lo de APEC fluya a nuestra presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico con una hoja de ruta para el empoderamiento económico de la mujer en la Alianza del Pacífico. En el caso de las pymes, distintas iniciativas, esta presentación está a disposición de ustedes, y en el caso digital, ya lo señalaba y lo quiero reforzar, el DEPA, que es el primer acuerdo en su tipo en el mundo, que esta también es una nueva frontera de nuestro comercio exterior y que busca colaborar en el ámbito de la economía digital. Es un acuerdo pionero, incluye temas de facilitación de los negocios y el comercio, el tratamiento de productos digitales, un ambiente amplio de confianza del consumidor y la empresa, la identidad digital, cooperación en pymes, inclusión digital,
entre otros, y este es un acuerdo que además está abierto. Hay otros países, y eso vamos a saber muy próximamente, que ya nos han manifestado su interés de incorporarse a este acuerdo, y esto es pavimentar las reglas justamente para ese comercio y esa nueva dimensión del comercio 2.0, donde la PYME tiene que tener un rol central. Y finalmente, en materia de encadenamientos productivos, hemos ya estado trabajando con Paraguay, con Costa Rica, con Argentina, y queremos llevar este trabajo más allá también a los países de esta nueva frontera que les decía, como los países de ASEAN, y por lo tanto, en todas nuestras negociaciones, y el acuerdo con Brasil fue el último, estamos incorporando capítulos en materia de cadenas globales de valor. Lo acabamos de hacer con Ecuador, lo vamos a hacer con Paraguay, con quien esperamos iniciar una nueva negociación para poner al día nuestro acuerdo de alcance de complementación económica, y definitivamente también en la Alianza del Pacífico. Esta va a ser una línea de trabajo central. Así es que con eso, señor presidente, termino mi presentación, que queda a disposición de la Secretaría de esta honorable comisión, y por supuesto totalmente disponibles para contestar, responder preguntas y para participar en cualquier otra sesión que estime esta comisión pertinente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Rodrigo. Me imagino que nos va a enviar la exposición, ¿no? Sí, está ya en la Secretaría. Ya está, muchas gracias. Ofrezco la palabra la diputada Carmen Hertz, el diputado Vlado Mirosevic, el diputado Carlos Aberjarpa, y yo me inscribo también. Tiene la palabra diputada Carmen Hertz. Gracias, presidente. Bueno, saludar, por cierto, y agradecerle al subsecretario, el señor Rodrigo Yáñez, su exposición, el que haya concurrido a esta comisión. A mí, básicamente, me interesa conocer la aproximación de la Cancillería a lo que va a ser o lo que será el escenario económico internacional y, por lo tanto, la inserción de nuestro país en este escenario post-pandemia. Y sobre este punto quisiera hacerle dos consultas al subsecretario. La mayoría de los expertos en relaciones económicas internacionales, así como también estadistas de numerosos países, han expresado una suerte de consenso de que la globalización, tal como la conocemos hasta ahora, va a tener su fin, por así decirlo. Va a haber una globalización distinta. Muchos de los expertos, doctores en economía, premios Nobel, auguran, ¿no es cierto?, que esta globalización basada en un modelo, que es el modelo neoliberal llevado a límites bastante dogmáticos, finalizaría, no sería posible en el escenario post-pandemia. Entonces, la primera pregunta es cuál ha sido la discusión o la aproximación que la Cancillería tiene, o si cree que va a haber una nueva globalización o que va a cambiar el mundo hiperglobalizado, sobre todo el mundo hiperglobalizado financiero y económico como lo conocemos. Y en segundo lugar, ¿cuál sería el impacto para nuestro país de la disminución del liderazgo estadounidense y la emergencia china? O sea, la guerra comercial abierta, digamos, obvio que hay entre Estados Unidos y China. Y en ese marco, ¿cómo ven, por tanto, el futuro de la integración económica regional? Gracias, presidente. Diputado Vlado Mirosevic tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Y bueno, saludar al subsecretario. Me gustaría hacer un par de preguntas. Bueno, ya dijo que nos va a compartir la presentación, porque me gustaría volver a echarle un vistazo. Habían datos muy, muy interesantes. La primera pregunta es con respecto a la mención que hizo del mercado digital regional. A ver si puede profundizar un poco más en eso. Dijo que su subsecretaría está enfocado en abrir ese espacio. Me parece muy interesante. Me gustaría entender un poco más qué significa. La segunda pregunta es, si entendí bien, en conclusión, la disminución de las exportaciones de este año se proyecta de un 3%, la disminución. Así que me puede confirmar ese dato. Y por último, preguntarle sobre India, que lo mencionó al pasar, cuáles son los planes que tienen con respecto a la India. Yo creo que un país / continente que
porque su envergadura es tal que verdaderamente todavía bastante inexplorado para Chile, ¿no? Y tiene un tremendo potencial de crecimiento. A ver qué están pensando para que Chile pueda crecer en nuestra conexión con India, que según entiendo hoy debe estar en el número 10 u 11 de los países donde Chile más exporta, y esto es bastante abajo, ¿no? Porque podríamos tener un intercambio mucho mayor con la India. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Jarpa. Carlos Abel. Gracias, presidente. Usted sabe que a esta altura de la vida la tecnología me he superado más con mis problemas personales. Querido presidente, quiero agradecer en primer lugar la intervención que ha hecho, la exposición que ha hecho nuestro subsecretario, don Rodrigo Yáñez, muy interesante. En este caso, como parlamentario, similar a usted, presidente, son agrícolas donde el tema de las exportaciones, especialmente, creo que es muy importante. Y vemos que, por los datos que nos han entregado, no han sido tantas las bajas en las exportaciones. Creo que hoy día todos estamos en esta pandemia, nos lleva a que economistas creo que están en este momento, cualquier cosa que ellos digan a veces da resultados. La pregunta que quiero hacerle al señor subsecretario es la siguiente: dentro de este panorama, ¿cuál es el rol que usted le da a ProChile y a la agencia de ALACSI, la Agencia de Cooperación Internacional? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado, muy amable. Don Rodrigo, mire, mi consulta apunta también un poco en la dirección de lo que planteaba la diputada Hersh en términos de la globalización. Uno entiende que los acuerdos y tratados internacionales que nuestro país ha suscrito le van a servir de alguna manera de barrera, por decirlo, para impedir el proteccionismo de otros países, pero claramente yo creo que las relaciones comerciales debieran tener un cambio importante en el escenario internacional. En segundo lugar, yo comparto la inquietud del diputado Blado en términos de cómo crecer hacia la India. Lamentablemente, la India está viviendo una crisis económica de proporciones a raíz de la pandemia, cosa que va a generar serios trastornos internos y probablemente le va a llevar algún tiempo para recuperar los niveles de crecimiento que venía mostrando, y eso creo que nos va a dificultar un poquito la expansión nuestra hacia ese país. Y tercero, si bien es cierto, como lo señalaba usted y lo ratificaba de alguna manera el Vlado, las disminuciones, las exportaciones van a disminuir alrededor de un 3%, cifra que me parece bastante menor y ojalá sea efectivo. Lo que a mí me preocupa, subsecretario, es que nosotros nos habíamos fijado allá por el año 2000 una meta de llegar a los 100.000 millones en términos de exportaciones para el año 2020, ¿ya? Y claramente esa cifra se ve cada día más lejana, porque según las cifras que usted nos ha entregado, vamos a estar en alrededor de 70.000 millones. Yo lo entiendo por la crisis que estamos viviendo, pero como que uno siente como que estamos marcando el paso en términos de expansión y de crecimiento, en términos de exportaciones, por lo menos casi durante toda la década del año 2010, que no ha sido un despegue significativo, porque yo recuerdo que la meta el año 2000 era llegar a los 100.000 millones el año 2020, pero como que nos quedamos entre los 60.000 y los 70.000, y ahí estamos y no hemos podido dar el salto cuantitativo y de diversificación que nos permita potenciar el modelo exportador. Eso, subsecretario. No sé si el diputado Pablo Vidal ha solicitado la palabra. Sí, muy simple. Preguntarle al subsecretario por una mención que hizo casi al final de la presentación respecto de el esfuerzo de insertarse en cadenas de valor global con otros países de Latinoamérica, que si podría explicar un poquito más qué se está haciendo en esa materia. Tiene la palabra subsecretario. Muchas gracias, presidente. Bueno, la pregunta que plantea la diputada Hertz es muy interesante porque está en el centro de lo que ha sido el debate. Ahora, efectivamente que hay cambios bastante estructurales, digamos, este desacople entre Estados Unidos y China
cuando son las dos economías más grandes del mundo, evidentemente que va a tener impactos que hoy día son en cierta manera insospechados, pero en lo inmediato nosotros estamos muy preocupados de hacer seguimiento al movimiento de las cadenas de valor. Y en ese sentido sabemos que el sudeste asiático, en particular los países de ASEAN, han sido receptores en gran medida, y también la India, de fábricas, digamos, que se han movido de China a esos países. Y no solamente por razones de desacople entre Estados Unidos y China, sino que también por el aumento de costos de la producción en China, etcétera, que uno ha podido, en el fondo, informarse. Y para nosotros eso ha sido súper importante, en el sentido de poder entender cuáles son las restricciones que tienen nuestros productos en esos mercados desde un punto de vista arancelario y no arancelario, despejar esas barreras si existen, pero también hay un tema de implementación de los acuerdos y de las reglas de origen que tienen los acuerdos y que permiten justamente hacer este juego de permitir que el país participe en las cadenas de valor. Y eso es algo que estamos trabajando a través de la división de la Subrey de cadenas de valor, donde no solamente en los países del Asia-Pacífico están, sino que también la región, y que más adelante puedo aprovechar de comentar esto por la pregunta del diputado Vidal. Pero sí, nosotros creemos que no es el fin de la globalización, tampoco en el fondo que es el fin, o más bien la no continuación de una política neoliberal en términos del comercio. Uno puede ver, por ejemplo, bloques como la Unión Europea, a través de los representantes de comercio de la Unión Europea, los ministros de comercio de Canadá, de Nueva Zelanda, que son países en el fondo más bien de corte, digamos, laborista o progresista, donde justamente han hecho un llamado a redoblar los esfuerzos por apostar por la apertura comercial, no ceder a tentaciones proteccionistas. Evidentemente que aquí hay lecciones aprendidas, y por ejemplo, desde el punto de vista de la cadena de suministro, países como Nueva Zelanda han definido que, bueno, respecto de productos que ellos no producen en materia de tratamiento sanitario, que van a tener, por ejemplo, la Cenabast de ellos, tener esta política de stockpile o de almacenamiento, de tener stocks, digamos, mayores de los que tenían previstos, pero no decidir producir porque Nueva Zelanda no es competitivo, por ejemplo, en eso. Ese tipo de definiciones y de discusiones en Chile también se va a tener que abordar en el sentido de cómo somos más resilientes respecto de nuestras cadenas de suministro, y eso es algo que se está dando. Lo mencionaba por las cadenas de valor, pero uno de los efectos es el reshoring o el nearshoring, es decir, que las fábricas vuelvan al lugar de origen, que es un poco lo que Estados Unidos se ha visto que está intentando hacer, de traer cadenas de valor principalmente a México y otros países que están más cerca de la frontera, o al propio Estados Unidos, o de mover la cadena a otros países del sudeste asiático que por distintas razones son competitivos, o a la India. Y ese es el fenómeno que estamos siguiendo, donde efectivamente hay un rebaraje de piezas importante en el comercio exterior del mundo, con el comercio mundial, pero nosotros creemos que el comercio es una herramienta, y en particular a propósito de la crisis, que ha sido bastante notable en términos de la resiliencia que aplica también para Chile la actividad económica, no solamente de la empresa que exporta directamente, sino que también de la cadena de proveedores, de la pequeña y mediana empresa que está detrás, etcétera. Y eso es algo que para nosotros es importante acompañar justamente de una conciencia muy profunda de las brechas en materia de comercio exterior. Y eso para nosotros tiene, como lo decía, uno de los ejes del trabajo de esta Subrey tiene que ver con el comercio inclusivo, y por lo tanto lo que signifique pequeña y mediana empresa, mujer en el comercio, pueblos originarios, va a ser tremendamente importante. Y como gran telón de fondo, porque eso es lo que nos ha enseñado la pandemia, es que también la brecha digital puede ser realmente cruda a propósito de la inclusión en el ámbito comercial. Y tenemos que ser capaces de cubrir esa brecha desde distintos frentes. Y ahí, mezclando un poco los temas, pero de lo que preguntaba el diputado Milosevic, nosotros es multifrente el cubrir esa brecha digital. Una cosa son las reglas, y para eso están los acuerdos comerciales como el BEPA o los capítulos en materia de comercio electrónico que tenemos,
pero cuando nosotros pensamos en un mercado digital regional en la Alianza del Pacífico, estamos pensando, por ejemplo, en la discusión respecto a la infraestructura necesaria para un mercado digital regional. Y eso tiene que ver con el despliegue de las redes de alta velocidad, con el espectro radioeléctrico, sistemas de pago en línea, pero también, como lo decía, con las reglas, o sea, normas y estándares compatibles al interior de los países. Y por lo tanto, hoy tenemos que hablar de interoperabilidad técnica, de la neutralidad tecnológica, privacidad, protección de datos personales, libre flujo de datos, defensa del consumidor en línea, ciberseguridad, los sellos de confianza, autorregulación de plataformas digitales, temas de libre competencia, compatibilidad en regímenes de propiedad intelectual, por ejemplo, reconocimiento mutuo de certificados electrónicos, la ventanilla única en materia de comercio, regímenes tributarios y arancelarios que también conversen entre sí para bienes, y no solo bienes, sino que servicios o bienes digitales. Y también todo este otro tema de fintech, que también es un tema no menor, o sea, el crowdfunding, todo el tema de las cripto, monedas, etcétera, y también promover justamente el contenido de relevancia regional cuando hablamos de un mercado digital, y eso es cerrar brechas en materias de talento, generar skills en materias o habilidades, perdón, en materia de la economía digital, la cuarta evolución industrial. Nosotros tenemos claro que si nuestros niños hoy día no están aprendiendo a programar, muy difícilmente van a poder subirse a esta ola con éxito. Y lo mismo pasa en el ámbito laboral y con el futuro del trabajo. Y por eso es que estamos desde la Alianza del Pacífico, tuvimos un taller con todo el sector privado que tiene del sector digital, en el fondo de cómo ellos conciben a su fuerza laboral del futuro hacer una suerte de bolsa también de las capacitaciones que existen en materia y certificaciones en materia digital, que esas certificaciones sean reconocibles al interior, por ejemplo, de los países de la Alianza. Y ese es un trabajo en todas estas líneas que estamos desarrollando junto con CEPAL y con la Unión Europea, que tiene un acuerdo estratégico, un memorándum, digamos, de cooperación con la Alianza del Pacífico, para capitalizar lo que ha sido la creación del mercado digital europeo en la Alianza del Pacífico. Y eso es algo que para nosotros es muy importante y se topa también con estas otras iniciativas en materia de política comercial como el DEPA. Varios países ya de la región han manifestado sumarse o quieren sumarse al DEPA. Es el caso de Uruguay, ha sido el caso de Colombia también, y esperamos que otros países también lo sigan haciendo. Y volviendo a la pregunta entre China y Estados Unidos de la diputada Hertz, efectivamente eso es un hecho, digamos, de que el país no es indemne, porque evidentemente que cuando la mitad de nuestro comercio se hace con esos países, como dicen, cuando los elefantes pelean, el pasto es el que sufre, y nosotros claramente que hemos visto un impacto de la guerra comercial en esta caída, digamos, del comercio, más allá de la pandemia. Yo creo que el impacto principal ha venido justamente de cómo ha afectado las perspectivas de crecimiento global la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero Chile tiene que mantener una política pragmática, exterior, independiente, como probablemente la que tienen países como Singapur, que también muchos países están expuestos a la misma situación, y por lo tanto ser muy claros respecto del timón para navegar en estas situaciones, y que tiene que ver con el interés del país, digamos, y hacer lo que convenga los intereses del país al final del día. Y en eso creo que el país sigue siendo un país con mucha estatura internacional, respetado, un socio confiable, y eso es algo que nosotros tenemos que cuidar. Y evidentemente que no es, va a ser difícil seguir enfrentando un mundo con tensiones, incertidumbres geopolíticas tan notables, digamos. Pero el país tiene que tener un pragmatismo frente a eso. Es un país pequeño, que en el fondo no puede darse el lujo de optar por uno o el otro, y también cuidar su relación con socios comerciales tradicionales como la Unión Europea, y con esta nueva frontera del comercio exterior como el mundo del sudeste asiático, de la India, del Medio Oriente, y los países también de África y de Eurasia. Luego, la proyección del comercio, efectivamente, eso es lo que el IPOM más reciente señala, diputado Mirosevic, y esperamos que esa sea la proyección. Hoy día vemos una caída del 8% en las exportaciones, pero también los primeros 8 meses, perdón,
Sí, de los primeros 8 meses, pero también creo importante destacar que estamos y esperamos que ya vayamos en una senda de retomar el crecimiento y la reactivación económica y por lo tanto que ese número efectivamente alcance la última proyección del IPOM del Banco Central. En el caso de la India, este es un foco de esta Cancillería. Perdón, presidente. Perdón. Presidente, una pregunta, si pudiera interrumpir al subsecretario para complementar su mira, respuesta. pero muy breve porque estamos... Muy breve, muy breve. Tiempo. Este 8% de la disminución de exportaciones en los primeros 8 meses del año está por debajo del promedio internacional, como él mostraba en una slide, ¿no? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué Chile ha tenido un menor impacto del COVID en nuestro propio comercio internacional? Perdón, solamente para aclarar, diputado, que se me confunde la cifra de agosto con la del resto del año, pero los primeros 8 meses la caída es un 3.9% respecto del mismo periodo del 2019. Ahora, esa caída se explica, diputado, porque, o más bien, porque en el fondo ha sido especialmente resiliente, porque nuestra producción o nuestro perfil exportador es en este contexto resiliente, es decir, el cobre está indexado justamente a las perspectivas de crecimiento global. En el caso de China hemos visto señales de reactivación muy, muy fuertes y eso ha también generado que las perspectivas de crecimiento del precio del cobre sean estables. El próximo año los inventarios de cobre también se estiman que van a ser bajos y va a existir déficit y por lo tanto la mitad de nuestras exportaciones cuando es cobre y uno mira el cobre y las exportaciones minerales en general, muchas han crecido mucho como el oro o el hierro y el cobre se ha mantenido relativamente estable. Y en el caso de lo no cobre, nuestra exportación de alimentos justamente ha generado también a propósito de alimentos justamente más saludables, que refuerzan el sistema inmunológico, etcétera, un crecimiento, yo diría, estable, que ha tenido impacto en el caso de la fruta y otros, pero que no han tenido la magnitud de lo que han tenido, por ejemplo, el sector automotriz, el sector de los electrónicos y otros que han visto caer estrepitosamente, digamos, el nivel de exportaciones de los países que participan de ese tipo de cadena. Y el tema de los servicios también notablemente resiliente, incluso creciendo en 2019 y durante este año también, incluso en los meses más álgidos de la pandemia, mostrando crecimiento respecto del mismo mes anterior. Brevemente, en el caso para terminar las preguntas, presidente, en el caso de la India, esto está en una de las prioridades de esta nueva frontera que yo le llamo del comercio exterior. El año pasado estuvimos suscribiendo los términos de referencia de lo que es esta nueva negociación para modernizar nuestro acuerdo de alcance parcial con la India. La India es un mercado muy importante para los cátodos de cobre hacia el futuro, de las proyecciones de crecimiento y de urbanización de la población de la India en los próximos 10 años es tremendamente importante y tenemos que estar allí. Lo mismo también para favorecer o fortalecer la seguridad alimentaria de la India, donde existen granos, por ejemplo, que produce la región de la Araucanía, donde la contratación favorece tener una oferta de granos interesante para la India, donde hoy día solamente existe un proveedor que es Australia. Y así con otros ejemplos donde la relación puede ser muy, muy interesante. El caso de los farmacéuticos de la India nos interesa en particular para tener un mercado con más alternativas, más competitivo. El tema de servicios y el tema también tecnológico de la India es muy importante. Y nosotros estamos en una negociación y justamente ahora en el periodo de iniciar una segunda ronda, en las próximas semanas esperamos, con el primer intercambio de ofertas. Y esta va a ser una modernización que esperamos sea muy ambiciosa respecto a la última que se hizo y que marque también un antes y un después. Estamos reforzando nuestra red comercial, abriendo la oficina de Mumbai en la India junto a la que ya existe en Delhi. Estamos mirando con mucha atención también los polos tecnológicos de la India para eventualmente también ampliarnos allí y por lo tanto vamos a seguir en esa senda con ese mercado. El diputado Harper preguntaba por ProChile y la AXIL, donde, bueno, en esto ProChile es tremendamente importante. Hoy día están volcados a lo electrónico, al B2B, al B2C,
a las plataformas, a las ruedas de negocios virtuales, que se han generado con mucho éxito en reemplazo de las presenciales. Y también las oficinas de ProChile han sido muy importantes. Tengo que mencionar, a propósito de la participación que tuvo este ministerio en la búsqueda de proveedores en apoyo al sistema sanitario a propósito de la crisis de COVID-19, en términos de mascarilla, salir en el fondo a buscar proveedores confiables para Senabast y el sistema sanitario, en el caso de los ventiladores también, y por lo tanto hemos sabido adaptarnos a ese desafío y ProChile es tremendamente relevante. Y en el caso de la AXID, cuando uno habla, por ejemplo, de los países de ASEAN o del sudeste asiático, de la India, los temas de cooperación son tremendamente importantes. Nosotros nos acabamos de convertir en socio de desarrollo de ASEAN a fines del año pasado, y el plan de trabajo se desarrolló justamente por AXID y fue presentado al Consejo General de ASEAN en marzo de este año, y es nuestra hoja de ruta, y van a ser un actor tremendamente importante para también avanzar en los otros objetivos de política exterior que tiene Chile. Así es que eso, y finalmente para terminar por las cadenas de valor, nosotros los acuerdos comerciales con Argentina, con Brasil, tienen capítulos de cadenas de valor, y lo que nosotros tenemos son programas de trabajo donde se vinculan justamente el sector privado. Nosotros queremos que los acuerdos comerciales sean también una palanca de atracción de inversión a Chile, para que desde Chile se pueda producir valor agregado y reexportar a otros países, y eso pasa por identificar oportunidades conjuntas. Entonces, nosotros tenemos agendas de cadenas de valor con estos países que mencionaba, pero también con Paraguay, con Costa Rica y con los países de la Alianza del Pacífico. Tenemos un grupo de trabajo en este sentido, y encantado de poder entregar al diputado de esta comisión más detalle por escrito de lo que estamos haciendo en ese sentido, porque nosotros estamos convencidos de que el comercio de bienes, para poderse aprovechar definitivamente, tiene que dar un salto más cualitativo en el mundo de las cadenas de valor. Y eso tiene que ver con bienes, pero también con servicios. Así que eso es, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Muy amable por su exposición, por clarificarnos algunas dudas e inquietudes que tenían los diputados. Así que lo liberamos de sus responsabilidades con nosotros. Hasta luego, gracias. Diputada Gracias. Carmen Hersch, antes de levantar la sesión, usted quería plantear algo, me señalaba. No, presidente, gracias. Era la consulta que le hice al subsecretario. Ah, ya. Muy bien. Estimadas, estimados, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta y nos vemos el día 22 con el ministro de Relaciones Exteriores aquí y el acuerdo de Escazú. Hasta luego.